Josué capítulo 6 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, y escuche esta palabra o lea detenidamente esta palabra. Diga: esta palabra es para mí. Dice: mas Jehová le dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo haréis durante 6 días. Vamos al verso 15. Al séptimo día se levantó al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y el verso 20: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro cayó. Diga: y el muro cayó. Diga: y el muro. ¿Sabe qué? Tengo convicción en esta noche que van a haber muros que van a caer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esta noche van a haber murallas que van a caer a causa de tu fe, a causa de tu convicción y a causa de que Dios está con nosotros. Así como estuvo con Josué, así Dios está con nosotros. Entonces dice que gritó con gran vocerío y el muro cayó a plomo. Entonces el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta noche? Hay muros en tu vida. Hay muros delante de tu corazón que tienen un objetivo, y es detener que la bendición de Dios no entre a tu vida. Leíamos recién la palabra donde decía que la ciudad estaba sitiada, estaba amurallada, y dice que nadie podía entrar ni tampoco salir. Vamos a hablar de estos dos aspectos en esta noche, porque hay cosas que tienen que salir de tu corazón, hay cosas que tienen que salir de tu mente, hay cosas que tienen que salir de tu espíritu, para que verdaderamente el Rey de Gloria, en la plenitud de su reino, pueda entrar a bendecir tu vida. Hay muros que detienen y no permiten avanzar sobre ti las bendiciones de Dios. Hay bendiciones que están tan cercas, pero al mismo tiempo están tan lejos. Pastor, a ver, explíquemelo un poquito. Hay bendiciones que están a punto de ser activadas, bendiciones que están a punto de soltarse sobre tu vida. Hay cosas que las estás ya casi viendo, pero hasta que no caiga el muro de la incredulidad, por ejemplo, el muro de la duda, o el muro de esto realmente será para mí,
Serán muros que van a impedir que aquello que ves tan cerca de repente, diga, de repente, estén tan lejos. A ver, porque si algo le estamos pidiendo a Dios, tenemos que creer que Dios nos va a dar. Por eso la Biblia dice que cuando le vayamos a pedir algo a Dios, creamos que Dios nos va a dar y que Él nos va a contestar. Hagamos de cuenta o metámonos en la palabra. Josué estaba pidiéndole algo a Dios. ¿Qué le estaba pidiendo a Dios? O mejor dicho, Josué a Dios. Que lo ayudara, por ejemplo, parafraseándolo, a poder entrar a la ciudad de Jericó. Josué sabía que estaba amurallada. Josué sabía que los muros que estaban, se calcula que las murallas que sitiaban a Jerusalén medían casi 4 metros de ancho. O sea, no era llegar y pasar nomás por los muros que a veces nosotros tenemos, que son de 18 centímetros, y para ahorrarnos a veces le ponemos de pandereta, ¿vio? No. Dice que tenían 4 metros aproximadamente de ancho cada muro, las murallas. Entonces Josué sabía que humanamente era imposible poder entrar a esa ciudad. Humanamente para ti tal vez sea difícil conseguir esto o aquello otro, porque delante tuyo tú ves una gran muralla, una gran pared que dices: no podré nunca llegar hasta ese objetivo, nunca podré alcanzar aquello que estoy anhelando o esperando. Pero quiero decirte de parte de Dios que para el que cree, todo es posible. ¿Y sabe qué? Que Josué le creía a Dios. Si hay algo que me encanta de Josué, era la credibilidad que tenía cuando Dios le hablaba y cuando Dios le decía algo. Ahí estaba en gran parte el secreto de por qué Josué, donde fue, pudo conquistar. No hubo un lugar que él se propusiera en su corazón y lo determinara en su vida y se lo presentara a Dios, que no tuviese el respaldo y la confirmación de parte de Dios que estuviese de su lado. Por eso decía recién que a veces hay cosas que la vemos tan cerquita y de repente están lejos. No sé si usted dijo, pero si estaba ahí, y de repente es como que, como dice la canción de Lerner, volver a empezar. Volver a empezar. Y volver a empezar no está malo, ¿eh? Volver a empezar no está mal. Volver a creer no está mal tampoco. Así que en esta noche vos podés comenzar a creer de nuevo de que Dios está contigo. Y podés empezar a darte una oportunidad, que aquellos sueños que han estado inalcanzables hasta este día, esa que lo has visto inalcanzable, que era una muralla tan grande como la que Jericó había presentado para sitiar su propia ciudad, y que los ojos de Josué lo estaban viendo, en el nombre de Jesús, esas murallas pueden caer delante de la presencia de nuestro gran Dios. Si lo crees, si te animas, porque había que creer a lo que Dios le decía. Por eso muchas veces digo, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerle. Y otra de las características que tenía Josué en su vida era que era un hombre obediente. Diga, un hombre obediente y lleno de confianza en Dios. Así que si hay algo que tal vez tengas que derribar esta noche, sea el muro de la desobediencia a la palabra de Dios. Digo, ¿y sabe qué? Que ese es un muro. Es un muro que el enemigo pone en tu mente y en tu espíritu, porque como él es desobediente por naturaleza, quiere que tú seas desobediente. Y cuando hay desobediencia no hay bendición de Dios, porque la bendición de Dios, por ejemplo, ya no está sobre la vida de Satanás, y la bendición de Dios nunca va a reposar sobre la desobediencia. ¿Por qué reposaba la bendición de Dios sobre la vida de Josué? Porque Josué
una de las características que tenía era la obediencia a Dios. Dios le decía que hiciera tal cosa y Josué lo hacía. Él no andaba preguntándole si era o no era. Y mirá, a mí no me place levantarme a las 5 de la mañana. Dice, porque cuando él fue y caminó frente a Jericó, dice que era bien de mañana, bien de temprano. No, pero ¿sabes lo que es levantarse a las 5 de la mañana? Alistar el caballo. Fijá y salir y marchar. Y Dios le dijo, a mí no me importa si lo tienes que hacer o no, lo tienes que hacer directamente. No te estoy preguntando si lo tienes que... No, lo tienes que hacer. Diga, lo tengo que hacer. Porque tenía un propósito Josué. Él tenía que sí o sí conquistar Jericó. Él tenía que entrar a esa ciudad. Porque quiero decirte algo, o es el enemigo o eres tú. Míralo al que está a tu lado con ojos de amor y decirle, o es el enemigo o sos vos. Decíselo de vuelta, porque creo que no te entendió. Sí, o es el enemigo o somos nosotros. Josué decía, o es el enemigo o somos nosotros, porque dice que el pueblo que estaba sitiado por esas murallas era un ejército de guerra. Era gente que estaba preparada. No estaba allí por estar, no, estaba preparada. Era gente de guerra. Y Josué sabía que si él no contaba primeramente con la ayuda de Dios, diga, con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios, y si no era obediente a Dios, difícilmente podrían conquistar Jericó, difícilmente podrían entrar, difícilmente puedas obtener en tu vida un montón de cosas que te ha propuesto si no cuentas con la bendición de Dios y con la ayuda de Dios. Te lo digo así, tal vez un poquito más humano. Deja de pelear tus propias batallas con tus propias fuerzas, con tu propia mente, con tu propia capacidad, y déjalo a Dios que pelee por ti. Haz tu parte. Josué hizo su parte. La primera parte que Josué hace es ir ¿a dónde? Al monte, a la oración, a relacionarse con Dios, a tener intimidad con Dios, a buscar las directivas de Dios. Allí en la intimidad con Dios, Dios le revela no solamente esta estrategia, sino le reveló todas las estrategias que necesitaba para conquistar cualquier ciudad. Lea los distintos capítulos de Josué y se va a dar cuenta que en cada batalla que libró Josué, Dios le dio una estrategia distinta, porque Dios no hace dos cosas iguales. Míralo al que está a tu lado y decirle, por eso no sos igual que yo. Porque a veces buscamos fórmulas que a veces, nosotros podemos buscar modelos, pero Dios da estrategias distintas. Y eso es lo que buscaba Josué. Hoy hay muros que tú tienes que derribar. Hay murallas que tienen que desaparecer de tu vida. Hoy tienes que tomar una sabia decisión. O derribas tus muros, o los muros te delimitarán para la bendición de Dios. Tú eliges. Tú eliges en esta noche. O derribas tus propios muros, o los muros seguirán siendo un impedimento para que la bendición sea plena sobre tu vida. Hay muros que vienen ancestrales en nuestras vidas. Hay muros que tienen que desaparecer. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Josué, vemos este pasaje en el Antiguo Testamento, una comparación maravillosa entre lo que es una batalla espiritual con una realidad física. Dios nos demuestra a través de una parte física la batalla espiritual que ganó Josué, porque la vieron con sus propios ojos, porque leíamos luego que cuando gritaron, las murallas, ¿qué pasó? Cayeron.
Pero ¿dónde en sí había ganado la batalla Josué? ¿Y dónde ya se habían derribado los muros? Diga, en la presencia de Dios. Allí, en la intimidad con Dios. Ya Dios le había dicho. ¿Qué le había dicho? El versículo 2 que decía: mira, yo ya te he entregado en tus manos a Jericó. En otras palabras, Josué, ya la victoria es tuya. La batalla ya está ganada. Los muros van a caer. Vas a poder entrar. Vas a poder entrar. No va a haber impedimento porque yo ya te he entregado esa ciudad. Vengo de parte de Dios en esta noche a decirte que la bendición Dios te la quiere entregar. Ya la bendición está preparada para ti. Solo tienes que obedecer. Solo tienes que creer y esforzarte para hacer la voluntad de Dios. Porque Él ya te lo ha entregado. Gloria a Dios. Muros impuestos por nuestras propias vidas. El no sé, el no tengo, el no puedo, el soy así. ¿Qué se le va a hacer? Diga, ¿qué se le va a hacer? Va a caer esta noche. Y bueno, soy así. Ya a esta altura de mi vida no cambio. Diga conmigo, ese es un muro que hoy tiene que caer. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Deja de decir, soy así, ¿qué se le va a hacer? En Cristo Jesús puedes ser una nueva criatura. Él cambia tu mente, Él cambia tu pensamiento, Él cambia tu manera de hablar, Él cambia tu manera de actuar, Él cambia tu caminar, Él cambia todo tu ser. Aleluya. Él lo cambia, Él lo puede hacer. Y son muros que te has establecido tú mismo. Muros que estableciste porque alguien te dijo: eres un inútil, eres un inservible, no sirves para nada. Eres lo peor que me ha pasado. Maldigo el día que naciste. Y fueron muros que entraron a tu vida. Pero son muros que te están sitiando, que no dejan entrar la bendición de Dios sobre tu vida. Son muros que tienes que derribar, porque Dios no te hizo para que fueses un fracasado. Si hoy derribas esa muralla del fracaso, las cosas que te han dicho, te puedo asegurar que entenderás que cuando Dios te creó y te estableció en este mundo, es para que fueses un hombre o una mujer de éxito y victorioso sobre esta tierra, portador de su gloria. No te hizo para otra cosa. Esos muros que la misma gente te ha puesto. Tal vez tu mamá y tu papá pusieron muros diciéndote cosas, limitándote, haciéndote cosas. Y son muros o murallas que están delante de tu vida, de tu corazón, que no te dejan tener esa paz interior, que no te impiden avanzar, que no te impiden ir más allá de lo que has llegado hasta este día. La batalla de Jericó no fue una guerra carnal, fue y es una guerra entre Dios y Satanás. Sí, no fue una guerra carnal, porque fíjese que ni siquiera usaron una espada al principio para derribar los muros, ¿no? Después sigue la otra parte, que es lo que tenían que hacer. Pero la ganaron en el mundo espiritual. Era entre el poder de Dios y el poder de Satanás. Pero la Biblia, ¿qué dice? Mayor es el que está conmigo que el que está en este mundo. Mayor era el que estaba con Josué, y mayor es el que está contigo. Mayor es el que está contigo. Mayor es el que está contigo. Porque el Dios de este siglo está vencido. Solamente tenemos que tomar la palabra y hacer lo que Dios dijo. Josué, ¿qué hizo? Tomó la palabra. Tomó la palabra. ¿Y cuánto nos cuesta tomar la palabra? Porque tomamos la palabra
y empezamos a ver la realidad. Y diga conmigo, no es la realidad la que a mí me tiene que mover, es la fe lo que a mí me tiene que llevar a moverme. La realidad para Josué era una muralla de 4 metros y no sé cuánto para arriba tenía de alto. La realidad decía que nadie podía entrar ni salir. Ellos mismos se autoabastecían adentro. Y humanamente habrá de pensar cómo hacemos para entrar, cómo hacemos para establecer nuestro matrimonio, cómo podemos hacer para que nuestros hijos estén consolidados en Dios, cómo podemos hacer para establecernos económicamente, cómo podemos hacer. ¿Cómo podemos hacer para salir de la miseria? ¿Cómo podemos hacer para salir de esta crisis familiar que lo único que hace semana tras semana es estar azotándonos? ¿Cómo podemos hacer? Yo me imagino que en algún momento determinado Josué se lo presentó a Dios y le habrá dicho: Dios, ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos, Dios, para derribar esta muralla o para entrar a esta ciudad? Porque nadie entraba y nadie salía. Cuando vos mirás tu realidad y mirás un poquito para atrás, decís: la verdad que llevamos años igual y no avanzamos. La pregunta es: ¿te vas a permitir seguir en tu vida sin avanzar, sin conquistar? ¿O te vas a dar la posibilidad, o te vas a dar la oportunidad de empezar a creerle a Dios que con Dios se puede cambiar la historia de tu vida? La realidad le decía que no a Josué. Y tal vez tu realidad te diga que no. La realidad te dice: no, la verdad que vas a seguir así. La realidad te dice: no, yo nunca voy a poder establecerme en un buen trabajo, por ejemplo. Porque cuando mirás para atrás, toda tu familia estuvo complicada siempre de trabajo. Y de que tenés uso de razón y quisiste empezar a trabajar, nunca se te dio una. Diga: nunca se me dio una. Porque lo buscaste con tus fuerzas. Porque golpeaste tú las puertas. Entonces, cuando uno golpea humanamente, no se abren, pero la Biblia es categórica. Dice que cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar, y cuando Él cierra, nadie la puede abrir. Esa es la realidad. Y ese es el paso que tenemos que hacer o dar cada uno de nosotros en obediencia. Y esto lo entendió y lo sabía Josué. Por eso Josué se apartaba para estar bajo la cobertura de Dios. ¿Sabe qué estamos haciendo todas estas noches? Apartándonos para buscar la cobertura de Dios. Es como dije recién, no estamos haciendo esto porque no teníamos otra cosa que hacer. No. Porque hay algo que tenemos que hacer. Hay una frase que suelo reiterar en algunas oportunidades: si quieres ver cosas que no has visto, tendrás que hacer cosas que no has hecho. Y tal vez sea la primera vez que hagas algo sobrenatural para tu propia vida. Salirte de tu esquema tan religioso, porque si hay una muralla que tal vez tengas que derribar en tu propia vida, es la muralla de la religiosidad. Porque vienes de tus antepasados que fueron religiosos, que te establecieron la religión. Pero Dios no es religión, Dios es un Dios de relación. Y cómo cambia cuando uno se relaciona con Dios. No es un Dios que está distante, es un Dios que solo basta con inclinarte delante de su presencia y Él acudirá a tu clamor, a tu llamado. Él acudirá a tu súplica. Por eso Josué se apartó, porque él lo entendió, lo sabía, que él necesitaba, para poder entrar a esa ciudad, para poder conquistar esa ciudad, necesitaba la bendición de Dios, necesitaba la cobertura de Dios, necesitaba la ayuda de Dios. Necesitaba. Por eso te lo vuelvo a reiterar: no es con tus fuerzas,
El profeta dice, no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos llenarnos de la plenitud del reino de Dios. Josué, cuando se apartaba, era para llenar su vida de la plenitud del reino de Dios en su corazón. Necesitaba oír su voz, necesitaba fortalecer su ser interior, necesitaba escuchar sus directivas. Pero si no te apartas, difícilmente puedas escuchar las directivas de Dios. A veces vivimos y andamos tan rápido que no alcanzamos a escuchar la voz de Dios. Los minutos que estamos en el día solamente es para pedirle, pedirle y pedirle. Diga conmigo, pero voy a cambiar y voy a empezar a escuchar la voz de Dios. Porque si tú le puedes pedir una y un millón de cosas, pero si vos no escuchás la voz de Dios, no sabrás cómo obtenerlas. Pastor, pero yo le pido. Sí, pero te detenés para escuchar la voz de Dios que te va a decir cómo obtenerla. Te detenés para escuchar la voz de Dios y que Él te dé las directrices, las estrategias para lograrlo. Tal vez hay muros en tu propia familia de rebeldía, por ejemplo. Y le hablo a mi hijo, le hablo a mi hija, le hablo. Sí, yo no te lo discuto. Y le pego, Y bueno, cada tanto la vara hay que usarla. Pero no es cuántas veces le pegues, no es cuántas veces le hables. Porque si tú le hablas con tu propia naturaleza y de tu propio enojo y no le hablas sazonada tus palabras con la unción de Dios, los yugos que están apoderadas en la vida, esos muros que tienen tus hijos no caerán. Por eso, mamá y papá, tenés que detenerte, ir al altar, buscar las directrices de Dios, las estrategias, porque tal vez le estás hablando y tal vez necesite un abrazo. Tal vez le estás pegando y lo que necesita es que lo saques al centro a tomar un café y puedas charlar con tu hijo tranquilo. Digo, y son muros que se tienen que derribar también. Es que le hablo a mi esposo y no cambia, y le hablo a mi esposa. Bueno, tal vez tengas que sacar a tu esposa, a tu esposo a tomar un café al centro. Digo, ¿sabes cuántos muros se van a caer? Porque a veces hablamos, pero si de nuestra boca no salen las palabras sazonadas del Espíritu, de nada sirve. Son como címbalos que resuenan, pero no tienen la gracia de Dios. No está el favor de Dios de nuestro lado. No está la unción que hará que los yugos se pudran. Por eso cuando Dios le habla a Josué, Josué entendía que era Dios. ¿Y sabe dónde gana la batalla Josué? En el capítulo 5. Mire, Josué 5:13. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? No, que yo tengo que decirle las cosas a Dios. No, para. Míralo al que está a tu lado y decirle, para un poco.
Baja un cambio. Sacale el pie al acelerador. Deja de andar y andar. Para un poco. Cuando él reconoció quién estaba con él, que era un enviado de Dios, dice que primero lo que hace es le adoró y luego se postró delante de su presencia. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Sabe que estaba repitiendo la historia de Josué? Lo que le había pasado a quién. Y esto es lo que entendió Josué, que él tenía que detenerse para escucharlo a Dios, porque él necesitaba la cobertura de Dios, necesitaba la gracia, necesitaba la autoridad de Dios, pero no solamente para derribar el muro. ¿Sabe para qué necesitaba la autoridad de Dios? Para hablarle al pueblo, para hablarle a los tuyos, porque hasta ahí estaba todo bien. Dios le había hablado, wow, pero después tenía que, la primer muralla que tenía que derribar era la muralla que tenía en su propio pueblo, que era derribar la muralla de la desobediencia. La muralla de la incredulidad, que lo que Dios le estaba diciendo a Josué, Josué se lo iba a transmitir a los suyos, y los suyos tenían que creerle. Los tuyos tienen que creerte cuando tú hables, porque cuando uno está bajo la unción de Dios, el que oye entiende que quien te está hablando primero estuvo con Dios. Qué desafío para esta noche. Pastor, se hubiera quedado en San Rafael un día más. ¿Sabes cuántas murallas nosotros tenemos que derribar cada vez que nos paramos aquí a predicar? ¿Cuántas murallas tenemos que derribar en la previa a cada mensaje? Sí, tus propios muros, tus propias costumbres. ¿Qué me tiene que venir a decir este? ¿Por qué tengo que cambiar yo? ¿Y por qué tengo que ser acá? ¿Y por qué? Son muros. Pero te quiero decir algo que te lo digo con todo mi amor. Mientras te estén esos muros en tu vida no avanzará. Tu vida nunca se establecerá espiritualmente. Nunca tendrás y experimentarás cosas sobrenaturales de parte de Dios. Por eso necesitamos estar delante del Señor. Josué, antes de ir a la batalla, se detuvo para estar con Dios. Recibe las directivas y allí comienza a obedecer lo que Dios le estaba diciendo, y se pone en marcha la acción. ¿Sabe qué se le revelaba a Josué en cada batalla que libraba? Lo que dice Santiago 1:22, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Josué prestó su vasija para que Dios la llenara de la presencia de Dios. Prestale tu vasija y no seas escaso. ¿Te acordás de la viuda con el profeta? El profeta le dice: andá y busca vasija y no sean pocas. Y sabes que a veces le prestamos tan poquito a nuestra vasija a Dios. Entonces Dios no la llena, no la puedes llenar. Pero cuando tú le prestas tu vasija y le entregas tu alma, tu cuerpo y tu espíritu, le dices: Señor, aquí estoy.
Dios empieza a llenar tu vasija, y cuando tu vasija se llena de la presencia de Dios, Dios comienza a darte estrategias, Dios comienza a darte sabiduría, Dios te comienza a dar fuerza, Dios comienza a darte coraje, Dios comienza a respaldarte, Dios comienza a darte todo lo que tú necesitas. Los caminos que antes veías torcidos, los comienzas a ver derecho. Aquellos caminos que los veías interminables, cada vez los comienzas a ver más cerca. Porque cuando uno está con Dios, cuando Dios habla, cuando Dios ministra, cuando Dios suelta una palabra, Dios hace todas las cosas mucho más fácil de la que nosotros la vemos. Por eso Josué, cuando caminó hacia Jericó, iba a su Jericó, no lo veía imposible, porque estaba creyendo. Si Dios me dijo que me ha entregado esta ciudad, yo voy a creer. Y voy a ir detrás de eso, porque sé, Jericó es una ciudad sitiada. Y cuando algo está sitiado, como dije anteriormente, no permite el ingreso de nada. Si tu mente está sitiada, no dejará que entre el poder de Dios y que provoque un rompimiento en tu vida. Tú tienes que permitirle a Dios entrar a tu corazón. No sigas con los conceptos viejos religiosos. No sigas con los conceptos que aprendiste hace 50 años atrás. Lo que pasa que allá, no, Dios hace nueva todas las cosas. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Porque tal vez el método que estás aplicando no es el correcto. Y Dios te está diciendo, así no es. Aplica otro método que yo te lo voy a dar. Dios te quiere entregar esta noche nuevos niveles de conquistas. Y los nuevos niveles de conquistas se obtienen a través de la obediencia y de la confianza. Hay una gloria prometida para ti. Había una gloria prometida para Josué. Josué, ya te la entregué. Dios se la había prometido. Pero prometido no significa que ya es tuya. Escucha, prometida no significa que ya sea tuya. ¿Prestó atención? Pero es que Dios me dijo. Sí, Dios te lo dijo, pero hasta que no se haga eco no es tuya. Ese trabajo va a ser mío. ¿Cuántos dicen, ese trabajo va a ser mío? Pero hasta que no entres al trabajo y marques, no es tuyo. Esa chica va a ser mía, pero hasta que no te diga así, no es tuya. Esa camioneta va a ser mía, pero hasta que no tenga la llave de la camioneta, no es tuya. Dios le había prometido una gloria a Josué, que él iba a entrar, que esa ciudad iba a ser conquistada. Pero había una parte que tenía que hacer Josué, y era hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y era una cosa de loco. Ellos estaban acostumbrados a espada y vamos. Y le dijo, no, escúchale, hablarle al pueblo. Den vueltas alrededor de Jericó. ¿Y sabe dónde está el mayor milagro? Porque le dijo, no tienen que hablar. Yo creo que ahí Dios nos da una lección. ¿Sabes por qué? Porque a veces hablamos de más y hacemos poco. Nos pasamos hablando, pero no concretamos nada. Dice, dile al pueblo que dé vuelta. Está todo bien, pero dile que no hablen.
Porque también en los silencios Dios se manifiesta. Porque también en el silencio Dios trata. Y ¿sabes qué? A la séptima vez vas a gritar. ¿Qué? Sí. Van a tocar las trompetas, el shofar, y van a gritar. ¿Sí? Sí. Bueno, si vos lo decís, Señor. Es como Naamán. Quería ser limpio de la lepra y lo mandaron a limpiar, a zambullirse 7 veces en uno de los ríos más sucios que existían. O quedaba limpio por obediencia o se quedaba leproso. ¿Qué preferís? ¿Obedecer y probar o te quedás del otro lado? No, lo que pasa es que yo... Y pasamos charlando, y pasamos hablando lo incorrecto, y murmuramos, y calumniamos. ¿Y por qué en vez de hablar tanto con tu marido y criticar y cuestionar y pasarse boleta de una cosa y otra, por qué no intentan o prueban como probó Josué, de rodillas? Tal vez te funciona, pues si le funcionó a Josué, tal vez te funciona a ti y muchas murallas y muchos muros puedan caer. ¿Por qué no probás levantándote un poco más temprano en la mañana? No, levantarme yo temprano, ni loco, ni lo hago, no, yo no. ¿Por qué no intentás? ¿Vas a seguir del otro lado de la muralla? ¿Vas a seguir sitiado con la bendición? Que la bendición no siga entrando. ¿Vas a ser tan egoísta, papá y mamá, que por no obedecer, por no humillarte, por no reconocer, por no hacer algo distinto de lo que Dios te está mandando, estás limitando la bendición a tu esposa o a tu esposo o a tus generaciones? ¿Por qué no probás? Porque a Josué le funcionó. ¿Por qué no proban venir un poquito más puntual los domingos, que es el día del Señor? Digo, es una muralla que tiene que empezar a caer de la irresponsabilidad y de la falta de compromiso y de prioridad. Digo, son muros, ¿no? Pastor, justo tuvo que tocar este tema. Es que si no, no vas a entrar a nuevos niveles de conquista. Involucrate con las cosas del reino. Deja de mirar el reino de afuera. Involucrate. Sé protagonista. Primero, sé protagonista para derribar tus propios muros. Anímate. Porque si a Josué le funcionó, tal vez te va a funcionar a vos. De hecho, sé que te va a funcionar. Porque Dios no ha cambiado. Lo que cambia es la actitud del corazón. Porque a veces queremos que nos vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Y los que no levantan las manos sigan estando mal. No, vamos, animate. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Bueno, empieza a hacer cosas que tal vez no has hecho. Josué tuvo que ir al monte. Ahí no dice cuánto tiempo fue. Pero yo, conociéndolo a Dios y conociendo la historia de Josué, no era un hombre que andaba deprisa y mirando su reloj de arena para ver cuántos minutos estaba. Yo creo que hay algo que tienes que derribar, es el muro del tiempo para estar con Dios. ¿Sabes que ese es un muro tan grande que tú mismo te estableciste? Y es un muro que tienes que derribar para que verdaderamente entre la bendición sobre tu vida. De andar tan apurado para las cosas de Dios. No andes apurado para las cosas de Dios. Porque en sí las cosas de Dios son los que te van a dar la vida eterna, mamá. Son los que te van a dar la vida eterna a vos, papá.
jovencito, son las que te van a dar la vida eterna. Cambias tan rápido las prioridades. Cambias la prioridad de estar con Dios por cosas triviales. Cambias el servicio por cosas triviales. Yo no digo que no ames a Dios. Tal vez lo amas, pero no amas el hacer la voluntad y no amas el servicio a Dios. La muralla que tenía que derribar Josué era extraordinariamente grande. ¿Cómo puede ser tu muralla? ¿Cómo puede ser el muro que tú tienes delante tuyo? El muro de la indiferencia, por ejemplo. ¡Wow! El muro de la mediocridad espiritual. Yo lo he dicho en alguna oportunidad, ¿hasta cuándo te vas a permitir ser mediocre espiritualmente? Pastor, ¿qué me está diciendo lo que estás escuchando? Tenemos que ir más allá de lo que hemos llegado hasta este día, animarnos, porque se puede. Josué pudo derribar semejante muralla porque obedeció y tuvo confianza en Dios e hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Si Dios te dice que tienes que ir a pedir perdón, derriba ese muro, esa barrera que te pusiste. ¿Qué tengo que ir yo? Y anda y pedí perdón. Si Dios te dice que tienes que ir y amar, ama. ¿Por qué no? Derriba ese muro y empieza a amar como tienes que amar. Son muros que tú mismo estableciste en tu vida, por lo cual la bendición no entra. Porque si hay un corazón que no ama, si no hay un corazón que perdone, si no hay un corazón que se perdone a sí mismo, y si no hay un corazón que esté dispuesto a ir y pedir perdón, son muros que van a impedir que la bendición entre sobre tu vida. Vamos a ponernos de pie. Terminamos en esta noche.